lo que es la cefalea, cambios visuales como visión borrosa o pérdida de la agudeza visual o que ven lucecitas, dolor o lagrimeo ocular, diplopía, que es visión doble, pérdida auditiva, mareo y vértigo, hemorragia nasal, faringitis, inflamación ganglionar y bocio. Estos son lo más común. Doctora, la hemorragia nasal, ¿cómo se le llama el nombre Ep técnico? Epistaxis. Ya, gracias. Bueno, vamos a comenzar con la cabeza. En la cabeza vamos a utilizar los métodos de inspección y palpación habitualmente, o sea, siempre. Percusión y medición, al igual que punción, pues van a depender de la situación que se presente. Bueno, tenemos que hay dos tipos de cefalea, es primaria y secundaria. La primaria se refiere a que no se presenta una enfermedad subyacente identificada y en la secundaria sí hay una enfermedad identificada. Bueno, comenzando con el interrogatorio, tenemos que vamos a tener tres puntos importantes que vamos a tratar de obtener, que son la intensidad. Aquí se va a preguntar si el dolor de cabeza comienza con la misma potencia desde el inicio o se intensifica durante varios tiempos, después de un tiempo. También lo que es el patrón cronológico, esto quiere decir que si es episódica o si es crónica y recurrente. El tercer punto es síntomas vinculados. Vamos a preguntar si pues presenta otros síntomas aparte de la cefalea, como debilidad o entumecimiento de los miembros. Después de esto, después de obtener esta información, vamos a pedir que señale la zona donde le duele. Después vamos a preguntar si ha presentado últimamente sensaciones inusuales. Podrían ser como más deseo de alimentos, de apetito, fatiga o somnolencia. También vamos a preguntar si presenta náuseas o vómito, porque si presenta náuseas o vómito, lo más probable es que, bueno, o sea, que sea migraña o que presente un tumor o haya una hemorragia subaracnoidea. En las acciones que lo afectan, en el punto que dice acciones que afectan, se refiere a que vamos a preguntar si cuando la persona tose o estornuda o se cambia rápido de posición o gira rápido la cabeza, esto le aumenta pues el dolor o lo hace, le presenta molestia. Si dice que sí, pues esto significa que hay una presión intracraneal importante. Recursos terapéuticos utilizados. Esto pues vamos a buscar si hay un abuso de analgésicos o, o simplemente para saber qué medicamentos ha tomado, cuáles sí le han funcionado y cuáles no. También antecedentes familiares, pues esto porque del 30 al 50% de los casos de migraña pues son hereditarios. Bueno, vamos a continuar ahora sí con la inspección. Primero vamos a observar la posición de la cabeza. Si hay una variabilidad, esto quiere decir que las vértebras cervicales o los músculos de la nuca son los que están dañados. Eh, por ejemplo, si las vértebras están inflamadas o sufren una lesión, pues vamos a tener una posición diferente a normal de la cabeza. O si hay una lesión en los músculos o una contractura de, por ejemplo, el esternocleidomastoideo, pues esto se le llama tortícolis y pues vamos a tener la cabeza un poco, que no la pueden girar. También
si tenemos que la cabeza está extendida hacia atrás exageradamente, pues esto es un signo de, por ejemplo, la enfermedad de tétanos. En cuanto a la forma y volumen, pues como vimos en el tema de inspección, sabemos que se estudian al mismo tiempo. Entonces vamos aquí a observar si el tamaño de la cabeza corresponde a la edad, porque si no es así, pues esto es una anomalía que podría ser macro o microcefalia. En cuanto a los movimientos, pues vamos a pedir que haga ciertos movimientos como flexión, extensión y rotación para observar su, o sea, la capacidad que tiene para hacerlos. Continuamos con cráneo. Bien, en clínica, el cráneo se considera la porción de la cabeza cubierta por cabello, no como el anatomista que también considera la frente como parte del cráneo. En el cráneo pues vamos a estudiar la forma, volumen y superficie en el apartado de inspección y palpación. Bien, pues vamos a observar el tamaño, la simetría, alguna deformidad, protuberancia, hipersensibilidad, depresión o alguna alteración en las suturas óseas. Si se presenta hipersensibilidad o desniveles, lo más probable es que haya un traumatismo. Y en cuanto al tamaño, pues si es más grande de lo normal, esto se le denomina hidrocefalia. Hay otras anomalías en cuanto a los ángulos, los diámetros. Por ejemplo, si el diámetro anteroposterior, como vemos en la segunda imagen, porque el primero es el normal, si el anteroposterior es oblicuo, esto hace una deformidad que se llama plagiocefalia. Si los dos diámetros son iguales o casi iguales, el anteroposterior y el transversal, a esto se le denomina braquicefalia. Y si el anteroposterior es mucho más largo que el transversal, a esto se le denomina dolicocefalia. En cuanto a la superficie del cráneo, pues aquí vamos a estudiar el cabello y el cuero cabelludo, aparte de la superficie en general. Bueno, tenemos que en la línea media hay una saliente que se llama jiba parietal y que esta es normal. La que ya no es normal es una saliente que se denomina escafocefalia, que es una saliente sagital, o una depresión sagital que tiene forma de, de pompis y se le denomina naticefalia. Bueno, en cuanto al cabello, pues vamos a inspeccionar y palpar la cantidad, distribución, textura y o patrones de pérdida. Por ejemplo, si el cabello es demasiado fino, esto es un signo de hipertiroidismo. O si es demasiado grueso, pues hipotiroidismo. En cuanto al cuero cabelludo, pues lo vamos a inspeccionar moviendo el cabello, separando el cabello para buscar escamas o protuberancias anormales o alguna lesión. Si tenemos alguna descamación, podremos decir que se presenta una dermatitis seborreica. Si al palpar sentimos tumores blandos, lo más probable es que sean quistes sebáceos. Bueno, en cuanto al cuello, lo más frecuente que se presenta es el crecimiento de los ganglios submaxilares o el bocio.
Bueno, vamos a comenzar con la inspección y palpación también. Aquí vamos a observar lo que es la forma, tamaño, volumen, posición y consistencia. Bueno, los ganglios linfáticos tenemos que son eh, bueno, esféricos o ovoides y lisos. Eh, Vamos a tener al paciente en una posición relajada, que se encuentre sentado y con una ligera inclinación hacia el lugar donde le vamos a palpar. O si vamos a palpar ambos lados al mismo tiempo, pues tiene que estar derecho, viendo derecho. La palpación se va a hacer con el dedo índice y con el dedo medio, presionando suavemente para poder desplazarnos por la piel, no presionando tan fuerte. Bueno, por los más frecuentes que presentan molestias son los ganglios submaxilares, como ya les había dicho. Vamos a tener que todos los demás ganglios se pueden palpar los dos al mismo tiempo con las dos manos, pero los ganglios submaxilares se recomienda que sea con una mano y con la otra se sostenga la cabeza de la parte de arriba. Entonces vamos a pedir que se incline ligeramente y vamos a comprimir el ganglio sobre el maxilar inferior. En cuanto a los ganglios suboccipitales, si presentan alguna anomalía, eh, bueno, lo más probable es que sea el signo de Ricord, que esto es un signo para presentar, por si se presenta la enfermedad de la sífilis. En cuanto a la tráquea y glándula tiroides, bueno, en cuanto a la tráquea vamos a identificar los cartílagos para así poder después identificar lo que es la tráquea. Al inspeccionar vamos a buscar cambios de posición y después con la palpación vamos a buscar esta desviación con el método que podemos ver acá en la segunda imagen abajo, que es con el dedo índice. Vamos a a presionar, a palpar entre el espacio que está entre el músculo esternocleidomastoideo y la tráquea, los dos al mismo tiempo, para así pues observar si un espacio está más grande que el otro. Y en cuanto a la glándula tiroides, pues vamos a pedir que el paciente tenga una ligera extensión de la cabeza y vamos a inspeccionar su contorno. En el libro decía que se recomienda usar una luz que desde arriba hacia abajo, apuntando al mentón. Así, la glándula tiroides, bueno, el espacio donde se encuentra se ve más oscuro y se puede identificar más fácil. También vamos a buscar un cambio de tamaño. Vamos a pedir que deglute para así ver si la glándula sube y baja a su posición como es habitual. La consistencia y los lóbulos. Los lóbulos los vamos a palpar. Si vamos a palpar el lóbulo derecho, pues con la mano izquierda, con el dedo índice de la mano izquierda, vamos a empujar hacia el lado derecho la tráquea para así poder tocar el lóbulo derecho y viceversa. Bueno, tenemos que en el bocio hay un aumento del tamaño de la tiroides. El bocio retroesternal es cuando la glándula tiroides se encuentra retroesternal, no supraesternal, y pues aumenta de tamaño. Si presentamos una consistencia de la glándula más blanda de lo normal, significa que se presenta enfermedad de Graves, o si está firme, la tiroiditis de Hashimoto. La consistencia normal es como una goma. En cuanto a la auscultación, pues la auscultación de la glándula tiroides solo se hace si se presenta una anormalidad en el tamaño.
Y de la tráquea, pues es para buscar la frecuencia respiratoria. En cuanto a los vasos sanguíneos, tenemos que los más grandes que tenemos y los más importantes en el cuello son las arterias carótidas y las venas yugulares. Su inspección y palpación se va a hacer con el paciente sentado o en posición de cúbito supino con la cabeza elevada hasta 30 grados. Si a simple vista o con la palpación se nota alguna distensión en estos vasos, se va rápidamente a valorar el corazón porque una distensión en estos vasos significa insuficiencia cardíaca. Bueno, en las venas, con el método de auscultación, vamos a buscar un soplo. Se va a poner el pabellón del estetoscopio entre los dos haces del esternocleidomastoideo en la parte de su inserción inferior. Y en las arterias, pues con el método de palpación se va a buscar la consistencia, amplitud y fuerza de pulso. Tenemos que en el hueco supraesternal se encuentra el callado de la aorta y este lo podemos palpar con el, con el dedo índice nada más, presionándolo de arriba a abajo para poder palparlo. Si está distendido, el callado de la aorta se puede ver a simple vista. Y ya es todo de mi parte, sigue mi compañero Carlos. ¿Ya se ve la pantalla? No, No, doctor, no se ve todavía. ¿Sí se ve? sí, ya Ya. se ve Carlos. Ok. Bueno, vamos a comenzar con cara. Vamos a ver el interrogatorio y la exploración. Bueno, aquí vamos a ver inspección y palpación de la cara, examen de la nariz y sus senos paranasales, exploración de las estructuras externas del ojo, la exploración de estructuras externas e internas de la boca y el examen del oído externo. Bueno, inspección. Lo primero que vamos a hacer es ver al paciente cuando está entrando a nuestra consulta. Vamos, como nuestros compañeros se expusieron, hablaron de facies, pues vamos a ver las facies del paciente, vamos a ver si es una facie que ha tenido dolor, si es una facie, pues que tú le ves la cara redonda, pues es una facie de Cushing, todo eso. Y también vamos a observar el estado del paciente. Por ejemplo, si le vemos la nariz roja o vemos que al momento de que el paciente está hablando, vemos que la boca se le está torciendo o que, o sí, pues eso, o que por ejemplo observamos su boca y vemos que hay así alguna úlcera o algo así, todo eso lo vamos a ver desde que el paciente entra. Y luego vamos a ver nariz. Lo que vamos a preguntar en el interrogatorio es si ha tenido escurrimiento nasal, que si ha tenido los senos paranasales congestionados. Aquí pues hay pacientes que no nos van a entender, así que tenemos que adaptar bien la pregunta, que si ha estado congestionado o intentar decir las palabras correctas para que nos entiendan. Si ha sentido alguna tumoración dentro de la nariz, si está tomando antihistamínicos, si ha tenido accidentes que comprometen la nariz, y también debemos de preguntar si toma alguna droga, por ejemplo la cocaína, que tiene un efecto importante en la nariz. Bueno, y para explorar la nariz,
tenemos que ver las caras anteriores e inferiores de la nariz. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a presionar con suavidad la punta de la nariz con el pulgar para ampliar las narinas. Aquí el paciente nos puede referir dolor. Si nos refiere dolor, nada más tenemos que tener precaución y hacerlo un poco más despacio. Vamos a utilizar la linterna o un otoscopio para obtener toda la vista parcial de cada vestíbulo nasal. Y aquí está lo que les dije, si la nariz es hipersensible, pues nada más tenemos cuidado y la manipulamos tan poco como sea posible. Aquí dentro de la inspección vamos a ver si hay alguna asimetría o deformidad de la nariz. También si es necesario, le podemos pedir una prueba de obstrucción si está indicado. Nada más comprimimos un ala nasal a la vez y le pedimos al paciente inspirar y así vemos cuál narina es la que está bloqueada. Ahora, inspección de las narinas con un otoscopio o el espéculo óptico. El espéculo óptico es el conito que se le pone al aparato para poder meterlo a la nariz. Lo que vamos a hacer es inclinar un poco la cabeza del paciente hacia atrás y vamos a insertar el aparato. Un libro decía que recomendaba poner el otoscopio del lado así derecho para que no esté tocando el mango con la barbilla del paciente y le sea molesto. Y así también nosotros podemos maniobrar mejor. Y en este examen vamos a ver el cornete inferior, el tabique, la vía nasal y el cornete medio. Aquí esto nos va a ayudar para detectar si hay alguna inflamación, si hay alguna tumoración o si vemos al paciente muy congestionado, todo eso, este examen nos va a ayudar. Aquí está. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar la mucosa, que nos va a señalar si hay algún edema, si hay alguna hemorragia o exudado. Si hay alguna exudado, vamos a tener que ponerle características. Por ejemplo, si es transparente, si es mucopurulento o si es purulento. Si la mucosa nasal, por lo regular, es más roja que la bucal, pero eso es normal. Y cuando la mucosa está muy enrojecida o muy inflamada, nos está hablando que el paciente puede tener una rinitis alérgica o rinitis vírica. Ahora también vamos a observar el tabique nasal. Aquí lo que vamos a observar es si hay alguna desviación, si hay alguna inflamación, si hay alguna perforación. Y ya, pues sí, aquí por ejemplo, si el tabique está roto y el paciente, no sé, ha tenido hemorragia nasal, pues ya sabemos por dónde va este asunto. Y aquí está lo que les decía, vamos a observar cualquier anomalía, como úlceras o pólipos. Aquí es lo que el paciente refiere que es que siento como una bolita y no me deja o me duele. También tú en el examen puedes presionar la nariz para ver en qué punto el paciente te refiere el dolor. Ahora, los senos paranasales. Tenemos que palpar primeramente los senos frontales para ver si hay dolor. Si el paciente te refiere dolor, pues ya lo haces con cuidado o ya sabes que hay una sinusitis o una rinosinusitis. Y también tenemos que palpar bien los senos maxilares para ver qué tan inflamado están estos senos paranasales. Ahora, inspección en diferentes padecimientos. Hay una alteración que se llama silla de montar, que es esta primera. Esta se debe a enfermedades granulomatosas como la sífilis, que lo que provoca es que se va desgastando el tabique y la nariz queda así, como en forma de silla de montar. Y otra alteración es la nariz ancha o infiltrada, que esto es debido al hipotiroidismo. Y en estos pacientes, lo que les dice al principio, que si inhala cocaína, no van a tener tabique nasal,
porque la cocaína lo que va a hacer va a ser el tabique muy débil y se va a acabar rompiendo. Si vemos la nariz muy eritromatosa o pápulas, pústulas, pues nos está hablando de una enfermedad que se llama rosácea. Ahora vamos a ver los ojos y los anexos. Aquí, ¿cuáles son las preguntas que vamos a hacer? Le vamos a preguntar al paciente si ha tenido alguna molestia con sus ojos, si ha tenido comezón, si ha sentido los ojos rojos, si ha tenido muchas lagañas, mucho lagrimeo, si ha tenido visión borrosa. Y como también son anexos, también tenemos que ver las cejas. Le vamos a preguntar al paciente si ha sentido que una, una ceja más abajo que la otra o así. Entonces, para explorar bien los ojos y anexos, como ya les dije, tenemos que ver la simetría y la abundancia de las cejas. Tenemos que estar comparando una ceja con la otra. Si vemos una ceja menos poblada que la otra, pues ya estamos viendo ahí un problema. Y por ejemplo, en parálisis, la ceja está un poco más abajo que la otra. Todo eso lo vamos a tener que estar observando. Tenemos que estar viendo si hay algún derrame ocular. También en las preguntas, se me olvidó decir, vamos a preguntar si el paciente es hipertenso. Y si es hipertenso, pues nos puede llegar con un derrame ocular. Si ha recibido no sé, por ejemplo, los niños que reciben un balonazo y llegan con un derrame ocular, porque los pequeños capilares de los ojos se rompen y hace un derrame. Vamos a identificar si hay alguna presencia de un orzuelo, que es una inflamación de la glándula sebácea situada en el párpado. Y también vamos a observar en los párpados si hay una presencia de edema. Ya pues pienso que el edema pues ya es muy obvio observarlo en pacientes, pues como les dije, comparamos un ojo con el otro y vemos qué tan edematizado está. Tenemos que observar las condiciones de los ojos. Por ejemplo, aquí observamos un exoftalmos. Si le pedimos al paciente que cierre los ojos, el párpado tiene que quedar, más bien, sí, el iris tiene que quedar cubierto totalmente con el párpado. Y por ejemplo, en el exoftalmos, cuando cierra los ojos, una parte del iris va a quedar visible porque el ojo está demasiado salido. Ahora, vamos a ver la conjuntiva. La conjuntiva nos va a decir mucho del estado del paciente. ¿Cómo vamos a explorar la conjuntiva? Si queremos estudiar la parte superior, le vamos a pedir al paciente que dirija su vista hacia abajo y nosotros vamos a levantar el párpado superior para así poder ver toda la conjuntiva y toda la esclera del ojo también. Y ahí al contrario, cuando se estudia la parte inferior, le pides al paciente que dirija su vista hacia abajo y vamos a levantar el párpado inferior. Y así, pues podemos ver, por ejemplo, si tiene ictericia, el paciente y todo. Ahora, las pupilas. ¿Cómo vamos a explorar las pupilas? Primero, tenemos que, como ya sabemos, las pupilas varían según la luz y según esté la mirada dirigida hacia ese objeto. Normalmente, en condiciones normales vamos a tener el mismo diámetro en los dos ojos y la misma reacción, que ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos isocoria, que están igual las pupilas. Y aquí tenemos anisocoria, donde una pupila está en miosis y otra está en midriasis. ¿Y esto por qué suele suceder? Pues no se puede ser que haya un traumatismo que esté bloqueando el reflejo, o una aneurisma, o un tumor. ¿Cuáles son los reflejos pupilares? Estos son tres. Primero el reflejo a la luz, que es apuntar directamente la luz en el ojo y
y vamos a observar, como ya les dije, si el ojo está en midriasis, pues va a ser una miosis, un reflejo hacia la luz. El reflejo de convergencia, este es un reflejo que comúnmente se llama de acomodación, que vamos a poner un objeto a una distancia cerca de la nariz y luego vamos a irlo acercando poco a poco hasta que veamos que el paciente va a ser así como viscos. Y esto lo va a hacer su ojo con la intención de estar enfocando este objeto cercano. Y le vamos a pedir al paciente que nos diga hasta cuando lo vea doble. Entonces, así vamos a observar qué tan bueno es el reflejo de convergencia. Ahora, el reflejo consensual, vamos a aplicar un reflejo fotomotor, como ya lo vimos, y tenemos que observar el mismo efecto en el otro ojo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, aquí está un poco más grande lo que les decía, que en esta imagen tenemos una midriasis y aquí estamos viendo una miosis, que ponemos que está reaccionando hacia la luz. Y aquí vemos una midriasis muy exagerada. ¿Y esto por qué se debe? Pues puede ser por intoxicación de cocaína, no sé, efectos de la marihuana. Y por ejemplo, cuando hay una abstinencia a la cocaína, va a haber una miosis muy fuerte. También cuando hay una intoxicación por heroína, también va a haber una miosis muy potente. Tenemos que pues, observar condiciones normales y condiciones anormales. Ahora tenemos que observar los movimientos involuntarios. ¿Alguien sabe cómo se llama este movimiento involuntario? Bueno, se No es llama... nistagmo. Sí, es y el nistagmo pues nos va a dar que el paciente está teniendo movimientos involuntarios. Este movimiento puede ser alguna anomalía de las funciones del cerebro o incluso si la parte del oído externo, no, del oído interno, perdón, que se llama laberinto, que este es el que percibe el movimiento y la posición, puede provocar nistagmo. También medicamentos como la fenitoína, que es un anticonvulsivante, puede provocar este reflejo. Y en pacientes alcohólicos también lo podemos ver, porque como sabemos el alcohol es un sedante que, que afecta el laberinto. Ahora, también tenemos que ver, así a grandes rasgos, si el paciente tiene estrabismo. Hay diferentes tipos de estrabismo. Tenemos el esotropía o llamado convergente también, que es una desviación hacia adentro. Este, También el estrabismo divergente o exotropía, que aquí lo tenemos, es el segundo, es una desviación hacia, hacia adentro, no, perdón. El convergente, el endotropía, es hacia adentro y el divergente es hacia afuera. El hipertropía es hacia arriba, hay una desviación hacia arriba. Hipotropía es una desviación hacia abajo. Este, la- ¿Por qué hay diferentes tipos de desviación? Porque es dependiendo del músculo del ojo. Porque ya ven que tenemos el recto superior, recto lateral, recto medial, recto inferior y el oblicuo inferior. Dependiendo del músculo que está afectado, es dependiendo del lado que se va a desviar. Tenemos el estrabismo se puede dividir conforme el tiempo. Por ejemplo, hay un estrabismo alterante que solamente aparece en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando el paciente está en un estado de nerviosismo, de cansancio, de estrés, cuando no sé, no ha dormido bien, cuando tiene la vista cansada, etcétera. Y tenemos el constante,
que es ya de forma permanente, que es con el que nació o etcétera. O también se puede un estrabismo adquirido, que esto normalmente pues se da en los adultos. Bueno, no normalmente, pero en patologías se da en los adultos. Estas patologías pueden ser diabetes, enfermedades graves, que mi compañera ya nos habló de eso, que es un hipertiroidismo, este, síndrome de Guillain-Barré, que afecta la melina de los nervios, y un paciente que tuvo un EBC. Ahora, vamos a ver el conducto nasolagrimal. Esta prueba el paciente nos va a referir que ha tenido un lagrimeo excesivo. Entonces, para explorar vamos a pedirle al paciente que mire hacia arriba y nosotros vamos a presionar el párpado inferior. Vamos a oprimir poquito el saco lagrimal en búsqueda del líquido, a ver si es expulsado. Ya si el paciente, no sé, nos dice, ¿sabes qué? Es que me duele mucho y no quiero que me presiones, pues ya no lo hace. Pero ya te está diciendo que hay una obstrucción. El hecho de que te diga que ya le está doliendo, ya hay una obstrucción, o que el paciente te refiere a que ha tenido lagrimeo excesivo. Ahora, ¿cómo vamos a explorar el ojo? Con un oftalmoscopio. El oftalmoscopio nos va a servir para ver la mácula, y ver las arterias de los ojos, ver todos los vasos sanguíneos. ¿Y cómo le vamos a hacer? Primero vamos a tomar el oftalmoscopio y vamos a apuntarlo en nuestra mano para así poder nivelar la luz, porque tiene diferentes niveles de luz. Entonces ya nada más nos acercamos al paciente, intentamos enfocar la imagen para poder ver sus arterias. Aquí vamos a observar pues el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo. Por ejemplo, no sé si hay alguna aneurisma en un paciente hipertenso, si hay un glaucoma en un paciente diabético, si hay una retinopatía, etcétera. Ahora, algunos aspectos físicos, patológicos que nos va a señalar el ojo es esta cicatriz corneal, que es una cicatriz grisácea que se queda en el ojo, secundaria a una lesión o una inflamación antigua. Su forma de tamaño y forma son variables, depende a la lesión que hubo. El pterygium, que es una especie de neoplasia, si mal no recuerdo, y es un engrosamiento de la conjuntiva vulvar que va creciendo lentamente a través de toda la superficie externa de la córnea. El paciente va a presentar enrojecimiento y puede llegar a interferir su visión, porque va a cubrir la pupila del ojo. Aquí vemos una opacidad del cristalino, que es aquí observamos una glaucoma que se puede deber por edad avanzada, hábito tabáquico, por la diabetes, como ya lo conocemos, o uso crónico de corticosteroides. Vamos a ver aquí en la imagen que hay unas manchas blancas, así algodonosas, que esto si mal no investigué, se observa en las retinopatías diabéticas hipertensivas. ¿No hay preguntas? No. No. Ahora, vamos a ver la boca. Aquí las preguntas que vamos a hacer es si le han salido fuegos, qué tan recurrentes son, si ha tenido la pérdida de sensación de la boca, le duele la garganta, si está roncando, como estamos viendo bocas, si ha notado la forma cuando está hablando, si se le desvía la boca, todas esas preguntas
vamos a hacer. Normalmente las tenemos que hacer directas porque si intentamos hacerlas indirectas, después el paciente no nos va a contestar muy bien. Ahora, lo primero que vamos a ver, como ya les dije, es la simetría. Pues aquí vamos a ver si hay alguna parálisis. Pues le pedimos, pues como ya les dije, desde que vemos al paciente hablar, vamos a observar si hay algo malo. Pero le podemos pedir que infle los cachetes, que saque la lengua, que nos sonría, todo eso. Ahora, también tenemos que ver la piel de los labios, porque, por ejemplo, si hay impétigo que se da en niños, que es una infección bacteriana, pues ya vemos, ya damos el tratamiento indicado para esto. O, por ejemplo, si tiene fuegos, si tiene el virus del herpes, o, por ejemplo, este paciente que tiene un edema, pues ya tú dices, ok, pues vamos a ver por qué tiene ese edema, y ya el paciente conforme la interrogación, te dice, no, pues sabes qué, es que yo soy alérgico a los mariscos, y ya, pues tú ves por qué. Ahora, ¿qué vamos a ver en el interior de la boca? Pues tenemos que estudiar el vestíbulo y la cavidad bucal. Aquí tenemos que estar viendo la mucosa, tenemos que estar viendo la textura de la lengua, tenemos que estar viendo los dientes, porque los dientes nos van a orientar sobre la higiene del paciente, sus hábitos. Tenemos que ver si, pues cuántos dientes tiene. Por ejemplo, si los vemos todos llenos de caries y vemos que no se ha perdido muchos dientes, pues ya dices, ¿sabes qué? Pues este paciente no tiene muchos hábitos higiénicos. Y con el lavatelenguas podemos pues bajar un poco la lengua y le podemos decir al paciente que diga ah, y luego pues ya así podemos ver la cavidad bucal más, más amplia. Tenemos que revisar las amígdalas. Por ejemplo, aquí está la amígdala derecha y acá está la amígdala izquierda. Tenemos que observar el paladar duro, pues que sea de este color así rosáceo. Tenemos que ver la úvula, todo eso. Muchos doctores en este examen provocan el reflejo nauseoso, para ver, pues las condiciones nada más. Tenemos que ver el interior de los labios en búsqueda de algunas aftas y, y ya. Porque, por ejemplo, si hay alguna afta, nos puede decir sobre el estado inmunológico del paciente. Le podemos decir, no sé, ha estado bajo estrés, no sé si es un paciente con VIH, que está inmunodeprimido, etcétera. Ahora, ¿qué hallazgos vamos a encontrar en la faringe, el paladar y en la mucosa bucal? Aquí tenemos unas amígdalas grandes, pero que pueden considerarse como normales. Las amígdalas, sin estar infectadas, pueden estar grandes, pero en especialmente niños. Este, nos puede molestar, a la hora de querer explorar a fondo la faringe. Pero su color va a ser rosáceo, como ya les dije, pero no vamos a ver exudados porque no hay ninguna infección. Ahora, aquí la segunda imagen de abajo es una amigdalitis exudativa, que aquí ya vamos a observar una infección bacteriana. Vamos a ver exudados, vamos a ver que está acompañado con fiebre, vamos a ver aumento de los ganglios cervicales, y esto va a aumentar las probabilidades de que sea una infección por estreptococos. Vamos a ver la faringitis, que a diferencia de la amigdalitis exudativa, no va a haber exudados. Entonces esto nos puede decir que puede ser una infección vírica, porque el paciente pues a lo mejor no presenta fiebre, no presenta crecimiento de ganglio, nada más pues, va a tener una faringe inflamado. Ahora, esta imagen de abajo es por una enfermedad que se llama difteria, pero ya hay una vacuna, entonces sería muy raro que lo viéramos, pero pues, las mamás antivacunas
Este, si siguen existiendo, pues podemos ver a un paciente con difteria. Ahora, el sarcoma de Kaposi, que es como un tumor que se da en pacientes con SIDA, con VIH. Es un tumor vascular que, pues sí, que está relacionado con el SIDA. Y la imagen de abajo son petequias, que las petequias nos puede decir dos cosas: que el paciente, no sé, se mordió accidentalmente, que estaba comiendo y se mordió y le salió eso, o que ha recibido un traumatismo y ahí los pequeños capilares pues se rompieron y por eso se ven estas petequias. Ahora, la lengua. ¿Qué vamos a observar de la lengua? Vamos a observar su tamaño, su aspecto y su movilidad. Una lengua normal debe ser blanda, con movimientos libres y de un color rojo pálido y algo húmeda. Hay pacientes, por ejemplo, esta imagen de aquí, donde esta textura blanca se llama saburra, que nos está diciendo la mala higiene dental del paciente. Porque la saburra es cuando se acumulan bacterias en la lengua por un lavado o no correcto o no hay un lavado. Ahora, ¿cómo vamos a explorar la lengua? Vamos a pues, utilizar guantes. Le pides al paciente que saque la lengua y vamos a tomar su lengua. Primero vamos a tomar una gasa y luego con la gasa vamos a tomar su lengua. Sujetas la punta de la lengua y haces tracción con suavidad hacia la izquierda del paciente. Ahora vamos a realizar una inspección del borde externo y después palparlo con la mano izquierda enguantada en búsqueda de cualquier induración. Si vemos la lengua, no sé, muy dura o si vemos úlceras así por debajo de la lengua o vemos, como ya les dije, la saburra o algunas de las... o pues sí. Ahora, como ya les dije, vamos a ver el tamaño. Aquí tenemos una macroglosia y microglosia. Pues esto se debe pues es un defecto, no sé, congénito de nacimiento a, a estos niños. Cuando es una macroglosia, pues sí hay cirugía para poder reducir el tamaño de la lengua. Vamos a ver los hallazgos que podemos encontrar debajo de la lengua. Vamos a ver una lengua geográfica, que es un trastorno benigno, y muestra las zonas rojas, lisas, dispersas y denudadas de papilas. Esto quiere decir que vamos a tener partes que no tengan papilas. Vamos a ver unas superficies ásperas y de cubiertas normales, y se llama geográfica porque dan así como un patrón semejante a un mapa, pero va a cambiar con el tiempo. Ahora, la lengua negra vellosa es por una proliferación bacteriana o por una infección por cándida, tratamientos con antibióticos, mala higiene dental o también puede presentarse de forma espontánea, pero normalmente es por esto. Ahora, la lengua fisurada es esta, como lo dice el nombre, aparecen fisuras conforme la edad avanzada o también puede aparecer en jóvenes. Esta a veces se conoce como lengua escrotal. Y aquí el paciente pues tiene que lavarse bien los dientes porque dentro de las fisuras se van a acumular pedacitos de comida. Estos pacientes lo que van a tener es que siempre van a tener una sensación de que se les irrita la lengua. Por ejemplo, si comen algún picante, pues les va a arder la lengua. Aquí en la otra imagen vamos a tener lengua lisa. Una lengua lisa, pues ya es ausencia de papilas. Y esto es bueno, se cree que es por deficiencia de ácido fólico, vitamina B12, hierro, o en pacientes con tratamientos con quimioterapias. Como ya les había mencionado,
pues, candidiosis, que, pues es un hongo. Vamos a ver la cubierta blanca, gruesa. Es una, cuando por ejemplo raspas la lengua aquí, sí te va a poder quitar este hongo. Pero ¿por qué se da esto? Por una inmunosupresión en los pacientes que tienen VIH, SIDA, o los pacientes que están en tratamiento con quimioterapia o con prednisona, con esteroides, pero uso crónico. Leucoplasia vellosa bucal. Esto, en diferencia a la cándida, es que no se quita cuando lo raspas. Es causado por un virus del Epstein-Barr y se observa en infección por VIH y el SIDA. Venas varicosas, pues varices en la lengua. Esto se va a deber pues a la edad del paciente. Ya pacientes ancianos pues van teniendo estas venas varicosas no patológicas. La úlcera aptosa, que pues es pues, no sé, cuando hay una inmunosupresión, no sé, estrés, todo lo que tú quieras, que haya una inmunosupresión del sistema inmune, y esto pues normalmente se cura de 7 a 10 días. Ahora, el oído. ¿Qué preguntas vamos a hacer del oído? Es si escucha bien, si ha tenido alguna molestia en sus oídos, si ha tenido líquido que sale de sus oídos, secreción que ha salido de sus oídos, siente el oído tapado, siente algo dentro del oído y si escucha zumbidos. Si le dices, escucha acúfeno, pues el paciente te va a decir, pues, ¿qué es eso? Y vamos a tener que va a haber algunos defectos de la audición. Por ejemplo, tenemos tinnitus, que son sonidos agudos, que el paciente siempre va a estar escuchando así como un pillido, de que no, es que cuando te va a decir, cada vez que me voy a dormir, siento esa sensación. Acúfenos, en diferencia de tinnitus, son sonidos graves. Acusia es sordera. Hipoacusia es la disminución de la capacidad auditiva. ¿Cómo vamos a comparar estos tres? Pues desde la forma que le hablas al paciente. Tú le vas a estar hablando y el paciente no te va a hacer caso, no te escucha. Hipoacusia es que tú le vas a estar hablando, pero te va a decir ¿cómo? Te va a pedir que le repitas todo porque está teniendo una disminución en su capacidad auditiva. Hiperacusia, pues agudeza auditiva. Cuando cualquier sonido, por más pequeñito que sea, pues el paciente te va a decir, es que lo escucho muy fuerte y me molesta. Por ejemplo, aquí puse el ejemplo de una persona que está a un lado y está comiendo una manzana. Este sonido así tan simple le está ocasionando pues irritabilidad a este paciente. Las orejas, pues tenemos que ver pues del color. Por ejemplo, si vemos un paciente con cianosis, la forma, el tamaño, la implantación, tenemos que ver las regiones preauriculares, retroauriculares, buscando cicatrices de intervenciones anteriores, fístula, quistes, por ejemplo, en alguna fractura en la base del cráneo que tú veas así justamente detrás de la nariz, de la oreja, perdón, ves así todo morado y dices, ok, pues tuvo un traumatismo y se rompió la base del cráneo. Vamos a ver la palpación. Aquí lo que vamos a identificar es en esta zona del trago, vamos a palpar suavemente para identificar si hay alguna adenopatía. Si el paciente refiere dolor, pues ya sabemos que hay una adenopatía. Ahora, el tamaño. Vamos a ver que hay macrótea, que es la oreja grande, micrótea, pues que es el poco desarrollo. Vamos a ver el lóbulo normal,
y alguna patología que se llama signo de Frank, que, es, que se debe a una enfermedad coronaria, donde este pliegue no está recibiendo suficiente irrigación sanguínea y entonces tiende a hacer esta forma. Doctora, ya son las 11, ¿le sigo o...? No, pues te falta mucho, Doc. Pues no, nada más me falta esto, la otoscopía, Ah, y pues si ya. quieres termina, Ujú. Ok, acabo un entonces, ratito. sí, no me tardo ni 10 minutos. La otoscopía, que como el nombre lo dice, vamos a revisar el oído con un aparato que se llama el otoscopio. Vamos a observar el oído externo y este aparato nos va a alcanzar a ver la membrana timpánica. Esto va a ser con el fin de ver si el oído está normal o alguna anormalidad del oído medio. En el examen normal vamos a ver que el conducto auditivo externo va a describir un ángulo con variaciones de diámetro. Por ejemplo, no va a ser el mismo conducto auditivo externo de una persona muy alta a una persona más chaparrita, o no sé, una persona con enanismo o así. Este, Va a ser el conducto auditivo externo, primero va a ser cartilaginoso en su parte externa y después, conforme tú vas avanzando, va siendo ósea. Está recubierto de pelos y contiene glándulas sebáceas. A medida que vas avanzando más profundamente, vas viendo una capa más delgada hasta observar una sola capa epidérmica sobre la membrana timpánica, que es lo que lo recubre. Entonces, con este examen vas a poder observar hasta el tímpano. Ahora, en examen patológico, vamos a observar un conducto auditivo externo, auditivo. Si el paciente, como ya lo vimos al principio, te dice, ¿sabes qué? Pues es que he tenido secreciones, pues vas a observar una otorrea. Ya te está diciendo que hay una otitis externa de origen microbiano. Vamos a observar si hay algún tapón de cerumen. El tapón de cerumen en sí no va a implicar un riesgo de perforación, pero por ejemplo la persona dice, no sé, es que tengo un tapón de cerilla y se mete el hisopo, si lo mete demasiado y muy fuerte, se puede perforar el tímpano. También vamos a ver malformaciones anatómicas como el osteoma, que es un tumor benigno de hueso, y va a provocar un estrechamiento del canal auditivo externo, lo que va a impedir la visión que tú vas a tener hacia el tímpano. También vamos a poder observar si hay cuerpos extraños, pues en este caso insectos, gracias al otoscopio. Ya sería todo. Muy bien. Bueno, doctores, los quiero felicitar porque están dando unas clases muy completas. Se ve que sí estudiaron, se prepararon para dar su clase. Yo pienso que si siguen así, no va a haber necesidad de que les ponga examen. Me voy a esperar hasta el final, y los voy a calificar con sus exposiciones. Nada más si les pido que no bajen la calidad de las exposiciones, que sigan siendo así, pues buenas como hasta ahorita. Ya vamos a ver lo que corresponde a tórax. Tórax es un poquito más árido, es un poquito más extenso. Se va a repartir en lo que es respiratorio y lo que es cardiovascular. En respiratorio, pues vamos a ver todos los campos pulmonares y ya en cardiopulmonar, pues todo lo que son los ruidos cardíacos, ¿verdad? Y aparte, pues hay que hablar de la inspección, de la palpación, de la forma del tórax, etcétera. No sé si se quieran dividir el tema pues en unos 3 equipos o a lo mejor hasta 4, porque sí, tórax es más extenso, pero ya para que lo vayan preparando también, ¿sí? Yo pienso que ya no faltó nada de lo que es cabeza y cuello, ¿verdad? Pues sí lo alcanzamos a ver. Sí, sí lo alcanzamos a ver Sí. todo bien. Entonces ya nada más para que empiecen a preparar tórax para el lunes si Dios quiere, ¿sí? Ujú.
Sí, está Yo bien. pienso que ahí sí nos vamos a ver, nos vamos a llevar varias clases. Pero muy bien, esas clases están muy bien. Felicidades. Bueno,